Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más. Su compañía es muy importante para nosotros. Luis Manuel Piantini Múnich y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo este tiempo con el maestro en la economía, don Hugo Guiliani. Buenas, don Hugo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a los dos maestros de la economía. Eso ya hace mucho. Bueno, usted es un maestro. No, yo no. Aquí Hugo es el único maestro que hay. De los tres. Bueno, no. Yo soy un alumno seguro. Bueno. ¿Cómo está todo, Hugo? ¿Bien? Muy bien. Por cierto, tú sabes que cuando tú dices eso, a mí ahora me catalogan más como diplomático que como economista. Ajá. Ya quizás ni se acuerdan que yo fui gobernador del Banco Central en un país donde todo se olvida y donde quizás nada tiene permanencia. Pero bueno. Pero por si acaso, como dices tú, vamos a decirle todas las funciones que usted ha hecho en términos públicos. Usted fue embajador en Washington, gobernador del Banco Central. El 21 y 22 las reuniones. Ah, ok. Para la tasa. ¿Qué otras funciones usted ocupó, Hugo? Embajador en el Reino Unido. Embajador en el Reino Unido. Ministro de Hacienda. Ministro antes era de Finanzas, sí. Y el ministro secretario de Finanzas. Sí, ministro de Industria y Comercio. También. O sea, toda una vida en la función pública. 60 años en la función pública, en muchas de esas ocasiones como hacedor de política. Pero la realidad es que, y lo digo a veces Luis Manuel y Ezequiel con pena, es que uno como hacedor de política ha tratado en determinados momentos difíciles, como me tocó a mí, de mejorar las cosas. Pero cuando yo veo que todavía nuestro país tiene un nivel de pobreza tan alto, a mí ya en televisión no me gusta ni mencionar cifras, pero en este caso un 24%, y que el ingreso es tan desigual, en que un 1% de la población tiene el 30% de la riqueza nacional. Nuestra distribución de riqueza es muy desigual. Y si yo quiero ponerlo como un ejemplo de eso, esta señora, esta joven, Jacqueline, creo que se llama, una profesora, que hace unos días, tratando de buscar un mejor futuro, se ahogó, sí, en el trayecto de aquí a Puerto Rico. Y el caso también de un bombero apagando fuego en Valle Nuevo, que gana 9,000 y pico de pesos al mes nada más. Entonces, esas son cosas que le duele a uno. Una todavía buscando un mejor futuro y otro que sobrevive con 9,000 pesos. Creo que eres tú quien por mucho tiempo has insistido en que ese salario nuestro que estuvo estancado, tan bajo, se debe fundamentalmente a esa migración haitiana y por lo tanto los dominicanos han sido desplazados de sus puestos de trabajo por ese salario tan bajo, que hoy lo tienen los nacionales de nuestro vecino país. Entonces uno se siente mal de que muchas de estas cosas no hemos logrado cambiarlas. No sé, pero son situaciones difíciles y no veo en el panorama que las verdaderas reformas, las
reformas de fondo, las reformas estructurales que necesita este país se están haciendo. Pero Hugo, eso ya está en la ley, lo que pasa es que no se aplica, porque el problema básicamente es que esta economía está capturada por mercados oligopólicos y monopólicos, que te manejan los precios y que te manejan los salarios. Grandes empresas, yo conozco, los de arriba tienen unos sueldos terribles, enormes, y los de abajo, que son trabajadores también a nivel de la planta, tienen unos salarios mínimos. Entonces hay unas diferencias enormes porque hay una falta de competencia en este mercado. Aquí hay 2 o 3 que se tragan. Eso es por eso que tú estás hablando que el 1% se traga el 30%, pero esa es la realidad. Entonces no te dejan entrar en los mercados. ¿Cuántas compañías ha sometido en este país el Consejo de Competencia? Ni una. La primera vez que iba a someter a una, partieron a la directora general, se la llevaron. Iba a durar 4 años, constitucionalmente le tocaba, y la tumbaron, y Danilo Medina, y la cambió. Porque es que eso es el problema, que aquí es un poquito que está rigiendo esta economía, entonces así no podemos, porque no se está distribuyendo la riqueza, no se está distribuyendo los ingresos, y por eso tú ves esos niveles de salario y tú ves esos niveles de pobreza tan grandes. Eso es la realidad. Además, después tú ves un Estado que te ha capturado. Esto es la Santo Domingo público, porque aquí todas las casas de este país, el 90% de esta capital, son oficinas públicas. Una cosa increíble, porque antes era el Huacal y el Huacalito. Y ahora tú ves oficina pública hasta en el Malecón. Pero en todas partes hay oficinas públicas. ¿Y de dónde? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué están haciendo? De hace 10, 15 años para acá, ¿qué ha pasado para que haya tanta oficina pública en este país? Que todos los días se están inventando algo, el Congreso o la misma administración, un ministerio de esto, un ministerio del otro, un ministerio de género, de esto, 80 géneros que se van a inventar para inventar o puestos públicos. Eso en el fondo lo que quiere decir es que nosotros, los dominicanos, de esos ingresos que provienen de los impuestos, gastamos mucho y gastamos mal. Porque esa proliferación de oficinas que tú mencionas es posiblemente un gasto innecesario. En el mundo entero, se supone que un país con el crecimiento que ha tenido República Dominicana, los niveles de pobreza nunca podrán andar más de 10%. Y que también el ingreso es más igualitario. Este es el caso contrario, totalmente contrario. Yo recuerdo que siendo yo embajador en Washington, tenía a veces que ir a los centros de pensamiento norteamericanos a tratar de promover que a República Dominicana el presidente George Bush aceptara hacer un tratado bilateral con nosotros. Y utilizaba lo que se llaman en inglés le dicen bullet point. En español creo que eso no tiene traducción. Y yo tenía que ocultar siempre, yo decía, el país de mayor crecimiento económico, el país que tiene estabilidad política, etcétera, etcétera. Pero tenía que ocultar el nivel de pobreza. Pero mira, te voy a decir... Bueno, porque era un punto negativo y estábamos en ese momento compitiendo con 4 países de quién lograba o a quién los norteamericanos le darían la opción de un tratado de libre comercio. Estábamos compitiendo con Colombia, que en realidad era el país preferido en ese momento. Del CAFTA. Exacto, por los norteamericanos. Estábamos compitiendo también con Panamá. Y vamos a decir, pararme ahí y nosotros,
en el tercer lugar. Entonces, eso, ¿a quién le darían el tratado? Finalmente fue a nosotros y dejaron ya para años posteriores a Colombia y a Panamá. Nosotros nos fuimos adelante. Y por eso a veces tú tienes que presentar la cara bonita del país. Pero en el fondo yo sabía, y en esos centros de pensamiento, en el fondo también lo sabían. Y muchas veces surgió la pregunta del por qué con ese crecimiento nosotros estábamos teniendo esos niveles de pobreza y esas desigualdades. Pero mira, Hugo, hay un hecho muy evidente. Aquí, hace 10 años hace de eso, el 4% a la educación. Sí, 10 años. Hace 10 años. 2013. Hace 10 años. Es el ministerio más corrupto que ha tenido en los últimos 10 años el país. Es que mientras más dinero tú le das, más corrupción hay. Y no ha habido eficiencia en términos de la mejoría de los docentes. No lo ha habido. Entonces hemos tirado el dinero a un barril sin fondo. Ni el primer preso tampoco. Ni el primer preso. Nada, ni el primer preso tampoco, porque eso es este país. Entonces, eso es que hay una pobreza moral que no deja que este país camine. Correcto. Porque somos de que católicos, cristianos, que no somos nada. Mentira. Ese ministerio ha manejado no, 2.5 billones de dólares en 10 años. 2.5 billones de dólares ha manejado el ministerio en 10 años. ¿De dólares? 2 billones de pesos. No, de pesos. Pero billones tú estás diciendo. 2.5 billones. Por eso. De pesos. Divídelo entre 50, serían 400 millones de dólares. En el tema del tratado del DLCATA, ¿tuvimos que suplicar o no tuvimos que suplicar para que nos incluyeran? Yo te tendría que hacer un recuento. Hágalo. Es bueno porque a veces uno cree que la gente se acuerda, ¿no? Aquí todo se olvida. Nadie hablaba en el 2000 de tratado de libre comercio con Estados Unidos. El país estaba más bien dirigiendo su política comercial externa hacia lo que se llamó el Tratado de Libre Comercio de las Américas. ¿Qué resulta? Que en noviembre del 2001 yo voy como jefe de la delegación dominicana a lo que fue la cumbre de la Organización Mundial de Comercio que se celebraba en Qatar, noviembre de 2001. En ese proceso asumí un cierto liderazgo con unos 40 países subdesarrollados que nos respaldaban para que no se quitaran los incentivos a las zonas francas. En ese liderazgo, pues, tuve entonces que negociar con los dirigentes norteamericanos, que en ese entonces el embajador era jefe de la delegación americana, Robert Selig, y en el caso de la Organización Mundial de Comercio, en ese momento estaba no dirigiendo, pero el que negoció conmigo fue Pascal Lamy. Eso dio una situación... Con la Unión Europea en ese momento. En ese momento, sí. Eso dio una situación en que al estar negociando en la cumbre con los principales, me diera cuenta de algo, y es que los centroamericanos me dio la impresión que estaban también negociando algo que yo no sabía con los norteamericanos. Afortunadamente hicimos un buen trabajo y se logró, se lograron los objetivos dominicanos cuando yo paralicé la cumbre y dije que no iba al consenso. Y eso provocó que me tuvieran que dar en esa negociación el voto.
No, me tuvieran que dar las condiciones que yo requería, no todas, porque yo hice lo que se llamó un overshooting, me fui más allá pidiendo 18 años y yo creo que nos dieron 9 o 11. Sí, después, ¿Te acuerdas? Usted pidió para que le quitaran. Para que me quitaran, claro, en un proceso de negociación, Claro. esa es una técnica. Entonces, al regresar, me encontré, ya en enero, George Bush hace el anuncio de que negociará un tratado de libre comercio con Centroamérica. Y yo ahí estaba el tema que yo creía que algo había. ¿cómo se llamaba el negociador americano que después fue presidente del Banco Mundial? Robert Selig. Selig. Selig, sí. Sí, Él después fue presidente del Banco Mundial. No quería que nosotros entráramos en eso. Entonces, ahí yo, obviamente, era el ministro de Industria y Comercio, me dirijo al presidente Mejía y le digo, mire, presidente, los centroamericanos se nos van a ir delante. Y logro convencerlo de eso. No voy a entrar en los detalles porque al principio él no lo creía. Eso dio lugar a que entonces me enviaran a mí a Washington para convencer al presidente Bush de la necesidad de incorporar a República Dominicana. Ahí comienza ese proceso que hubo un colega que llamaba eso la política Giuliani, ¿te acuerdas? Federico Cuello. Y llamaba ese proceso la política Giuliani, que nunca se iba a dar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, ese fue mi trabajo, la parte inicial. Usted estuvo en la visita que le hizo Hipólito Mejía a Bush. Claro, en las dos. Presente. Hubo una que fue una visita informal, más bien se ocultó diciendo que íbamos a visitar a Condoleezza Rice, pero no era así, sino que Bush iba a entrar a la oficina de Condoleezza y iba a conversar con el presidente Mejía por una media hora. Esa fue la primera. La segunda ya fue una visita más formal. En ambas yo estuve. Bueno, pero saliendo un poco de eso, ese es el proceso de tratar de conseguir que a República Dominicana le dieran un tratado de libre comercio. Y ahí es que viene entonces la idea de que, como ya los centroamericanos estaban negociando, de que se uniera República Dominicana al resto de los centroamericanos. Mi posición en eso era un poco divergente. Yo prefería un tratado bilateral porque el aspecto multilateral tenía sus desventajas. Lo estamos viendo ahora, era más complicado. Era más complicado. Lo estamos viendo ahora en el caso Para ir cambiando. en el caso del arroz. Sí, vamos a hacer una pausa para continuar con el tema del DDCAST y el arroz ahora cuando entremos. ¿Está bien? No nos corten, amigos, quédense con nosotros. Continuamos conversando con don Hugo Giuliani, ex gobernador del Banco Central, ex secretario de Hacienda o de Finanzas, ex embajador en Washington, ex embajador en Londres. O sea, don Hugo, 60 años en la función pública y ni una manchita. Ni una manchita. Eso es lo más importante. No tengo cola que me pise nadie en este país. Eso es lo más importante para mí. Tú ibas a hacer una pregunta. Hugo, alrededor del DRCAFTA se han tejido una serie de
versiones. Una de que Robert Selig no estaba de acuerdo que República Dominicana fuera integrada dentro de los países del acuerdo. Ese era un punto. El otro, de que el plan Reagan de la Cuenca del Caribe iba a ser eliminado y que por eso República Dominicana debería ingresar al acuerdo cuando todavía existe el plan Reagan y los otros países del Caribe se están beneficiando de eso, que es un acuerdo de una sola vía. Tal vez no hubiéramos tenido los problemas ahora, pero indiscutiblemente que el acuerdo de libre comercio creó una serie de reformas estructurales muy importantes para que el país aumentara su nivel de productividad y de expansión de su comercio. Ahora, con relación a lo del Selig y con relación a lo del plan Reagan. La primera es correcto lo que tú dices. El Robert Selig no quería que República Dominicana tuviese un acuerdo. Él tenía divergencia en cuanto a la política comercial que estaba llevando República Dominicana. Y él decía que eso no estaba de acuerdo con la política de Estados Unidos. Entonces, él no quería que nosotros formáramos parte o que tuviésemos un acuerdo. Ese es precisamente, fue mi trabajo de tratar de convencer a los diferentes estamentos de ese país de que República Dominicana era un socio más importante que Centroamérica y que por lo tanto República Dominicana debía ser o tener un tratado comercial con Estados Unidos. Lo que pasa es que también entre ellos yo veíamos la posibilidad de un tratado de mayor amplitud que nos permitiera beneficiarnos más y tener una visión amplia, no solamente en la parte comercial, sino en lo institucional. Ese acercamiento con Estados Unidos lo veíamos de una forma positiva, ya que es nuestro principal socio comercial. Digo, ya ha demostrado, Hugo, lo que tú señalabas, de que el dinamismo exportador de la República Dominicana hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos aquí ha sido el más dinámico de toda la zona. Claro que sí. Y sí, la visión de quienes después negociaron el tratado hubiese sido más amplia, posiblemente el tratado hubiese sido mucho más positivo. Lo que pasa también es que en ese momento, entonces República Dominicana quería terminar, hacer ese tratado, ya que había unas elecciones presidenciales y el presidente Mejía quería tener eso como uno de sus logros. Yo siempre, y eso lo debo decir, al final me opuse a el resultado de la negociación y prefería que se dejara a la nueva administración el que pudiese negociar algunas cosas que yo creía que no estaba satisfecho. Una era el caso... En ese momento tú eres embajador en Washington. Embajador ya, ¿no? en Washington, y yo no negocié, porque eso es necesario decirlo. Yo no tuve nada, absolutamente nada que ver en el proceso de negociación. Yo estaba parte de eso. Mi trabajo ya había terminado, que había sido lograr que el presidente Bush firmara la inclusión. Estados Unidos iba a negociar un tratado, no se especificaba si era junto a Centroamérica. Si era multilateral o bilateral. O si era bilateral, no sé. Entonces mi trabajo había terminado ahí. ¿Por qué las divergencias mías en ese punto? Uno de esos fue el caso del arroz. Yo decía
que el arroz tenía que ser excluido del tratado, porque Centroamérica había logrado que se excluyeran sus principales productos, los productos agrícolas más sensibles, como el maíz y la cebolla. En el caso dominicano, yo decía que nos tenían que excluir del tratado al azúcar y al arroz. Pues no excluyeron nada. No excluyeron nada y por eso tenemos hoy ese problema que está apareciendo en la prensa, en que también los arroceros se quejan. Mi queja a veces es que cuando yo sostuve esa posición, tanto al final de la presidencia del presidente Mejía como cuando el doctor Fernández asumió, mantuve esa diferencia, le hice una presentación y él escribió una carta al presidente Fernández, me acuerdo, solicitándole a lo que es la oficina comercial y al presidente Bush la exclusión. Renegociar, sí. Pero ya era tarde. Ya era muy tarde, ya estaba firmado, etcétera. Entonces, ¿Pudo haberse excluido? ¿Tuvimos posición para excluirlo? Bueno, si antes de firmarlo hubiéramos adoptado una posición negociadora fuerte, quizás pudo haber sido pero excluido. Si usted suplica para que lo incluyan, ¿no tiene posición para negociar? Bueno, nadie suplicó para que nos incluyan en un tratado, no. No, el país llevó unas posiciones, tanto puedo decirlo, en la búsqueda del tratado como en el mismo proceso de negociación. Lo que pasa es que siempre la prisa es una mala consejera. Cuando el tratado se envió, bueno, el presidente Fernández lo envió al Congreso para su aprobación. Yo recuerdo que Carlos Morales y yo fuimos al YAT, tuvimos una reunión allá y solicitamos que fuera retirado eso de allá del Congreso. Sí, siendo ya presidente, el doctor Leonel Fernández, Carlos Morales, canciller en ese momento de la República, y Alfie Fanjul, visitamos al presidente Fernández, donde yo le hice una exposición de la necesidad de excluir algunos productos de nuestra agricultura que eran muy sensibles a nosotros por el tema de la seguridad alimentaria. Pero ya era tarde y Estados Unidos no iba a reabrir eso. Yo lo que pensaba era que si no se hubiese firmado en agosto 2004, que fue que se firmó, eso permanecía abierto, los centroamericanos ya habían firmado y por lo tanto nosotros en el segundo periodo de George Bush podríamos negociar. Pero quien firmó fue Hipólito. Sí, claro. Pero Costa Rica duró un tiempo. Hasta el 2007. Por la leche, para que tú veas. Ese era el ejemplo que yo quería. Por la leche. Y la acción, es decir, el presidente Arias dijo que no iba yo sabía que Costa Rica no iba a tardar, y Costa Rica se tardó en el proceso, buscando una modificación. Y lo logró. Entonces nosotros podíamos haberlo logrado. Quizás nosotros pudimos haberlo logrado. Ese es el problema hoy del arroz. ¿Qué pasa con el arroz? Bueno, porque uno puede ir la historia atrás, no podemos cambiarla, pero los tratados se modifican. El mejor ejemplo es ¿qué hizo Trump con el NAFTA? Sí, pero un país poderoso. Sí. Pero fueron ellos.
Sí. Ellos lo hicieron. Exacto. Fueron ellos. Ellos lo hicieron. Pero cuando no quieren ellos, no hay quien Exactamente. modifique Bueno, nada. Es que cuando usted se siente en una mesa de negociación, tiene que hacerlo de igual a igual. Yo creo que se puede ser fuerte, aun cuando tú seas un país pequeño Bueno, y débil. Si Se tú puede. tienes Los arma atómica centroamericanos no como van. Putin, yo entonces sí, yo creo. Pero si arma atómica. Los centroamericanos frente no nos van a esa respaldar gente. porque tampoco quieren ellos verse en la posibilidad de tener que ceder ante de cosas Esa que... gente Ay. no ceden en nada. Hay formas, hay formas de cómo quizás hacer algunas cosas. Mira, el RDCAFTA es un tratado multilateral, pero también lo es bilateral. Por las ofertas. No. Se firmó con cada uno de Es los países. también bilateral. ¿Por qué? Hay temas dentro Propio. del RDCAFTA que De son país con país. bilaterales. Mira, el tratamiento arancelario de ciertas mercancías, los contingentes arancelarios, las salvaguardias agrícolas especiales, la verificación de origen de mercancías Sí, porque esas son las ofertas que tú haces. y Hugo. otras cosas. Entonces, Cada país tiene que hacer su oferta. Exacto. O sea que hay puntos que son bilaterales que tú puedes, lógico, hay que saber negociar. Tú puedes hacer, por ejemplo, los contingentes arancelarios. ¿Qué es un contingente arancelario? Es una cantidad predeterminada de un producto que los países negocian para que puedan ingresar al mercado sin pagar aranceles. Okay. Entonces, dentro Esa de es la esos cuota. contingentes... Son cuotas. Son cuotas. Tú tienes diferente entre los países. Tanto es Costa Rica, Sí. tanto... Entonces ahí Depende del producto. Depende del producto que tú puedes, quizás, en algunas de esas cosas, que tú puedes tratar de negociar esto del arroz. Pero hay que saber negociar, hay que hacerlo también en el momento oportuno. Tú dices, ¿Cuál es el único país, tú José dices- María? ¿Cuál es el único país centroamericano que tiene una balanza positiva Bueno, con Estados Unidos? Pero antes de entrar a eso, porque este punto es importante. Este es un punto Mira, importantísimo, Hugo, tú quieres decir que tú puedes hacer una modificación al acuerdo de forma bilateral y no multilateral. Y no multilateral. O sea, sin el consentimiento de todos los socios. Sí. Mira, Esa es tu posición, no, ¿eh? para entrar en el proceso de modificación van a tener que estar todos los Bueno. los No, socios. eso es lo que se ha dicho pasa siempre. es que así como, por ejemplo, vamos a coger el caso de la leche en polvo. La leche en polvo no tiene preferencia arancelaria, pero Costa Rica y Nicaragua, está hecho en el tratado, podrían negociar con República Dominicana eso. Podrían negociar otra cosa a lo que tienen en el tratado. Sí. Lo que pasa es que nosotros debimos haber puesto, cuando se negoció, de que República Dominicana, así como admitimos esto en la leche en polvo, debimos haber puesto el caso norteamericano en materia del azúcar y en materia Del arroz. Entonces, No se hizo. no se hizo. Es decir, por eso es... Porque no eran expertos negociadores. Yo te escuché decir eso, que fue que en la mesa tampoco se pusieron condiciones. En la mesa de negociación no se puso. El dominicano no fue con tantas condiciones como para protegerse. No, te lo dije en una palabra anteriormente, la prisa. Una mala consejera y los negociadores dominicanos. No, vuelvo e insisto, yo no soy negociador de ese tratado, no tengo nada que ver. Todo lo contrario, cuando conocí las condiciones, me opuse y fui donde el presidente Mejía, en un almuerzo, le presenté la posición mía y le dije que República Dominicana no debía firmar ese tratado así. El presidente Mejía prefirió
firmarlo, que eso era un logro de su administración, y así se hizo. En ese caso, yo soy simplemente un soldado. Claro. Y pues se firmó el RD-CAFTA. Quizás hubiésemos aguantado esa firma, hubiésemos hecho como Costa Rica, y quizás en ese proceso de 3 años que hubo entre fines del 2004 al 2007, cuando el tratado entra en ejecución, hubiéramos podido... O nos hubiéramos mantenido en el plan Reagan y hubiéramos esperado un poco más y hubiéramos hecho una buena negociación bilateral nosotros con ellos. Después, y hubiésemos hecho un acuerdo... Porque ahí está el plan Reagan ahí. No, Jamaica y Barbados y todo el mundo está ahí todavía. Después, en el 2005, vinieron las negociaciones con Panamá y Colombia sobre tratado bilateral. Quizás nosotros en el 2005 ¿Y lo tienen? Y lo tienen, sí. Sí, Colombia tiene un tratado con Estados Unidos. Entonces pudimos haber en ese proceso quizás continuado. Pero bueno, es por eso que yo digo que la prisa es una mala consejera. Y ahí está el problema. Pero no es la prisa. No es la prisa, Hugo. La falta de... No es la prisa. Es lo que tú hablabas ahorita, que no tenía el tratado. Institución. Es la falta de institucionalidad, de darle seguimiento a las cosas de gobierno a gobierno. Pero no, entra un gobierno y rompe todo lo que tenía el otro gobierno. Se quitan todos los técnicos que eran importantes, que estaban trabajando la materia, para poner otros que vienen a aprender. Ese es el problema. Ese es el problema. Y los europeos han tenido... Yo decía en Italia... Oye, eso cambiaba de ministro a cada rato. ¿Y cómo se mantenía el gobierno? Porque la gente de arriba se mantenía, eran tecnócratas que tenían ya la estructura del Estado y le daban seguimiento a las cosas. Pero aquí no, aquí todo se rompe. Pero peor aún es, Ezequiel y Luis Manuel, también el que es quizás muy dominicano, el hecho de que acordamos eso en 2004, entonces han transcurrido 20 años. Ay. Y en esos 20 años que nada. Debieron haber hecho todos los ajustes necesarios para que el arroz pudiera competir, ¿no verdad? O haber hecho las previsiones del lugar. Entonces, al final, a los 20 años, que entonces comenzamos a quejarnos. Ahora bien, ese es el tema de la próxima pausa, del próximo segmento. Perfecto. Permítanos, por favor. Quédese con nosotros. Seguimos en la compañía de don Hugo Guiliani. Hugo, ya firmamos, ya no se puede casi echar para atrás. Puede haber algunos acápites ahí que le dan posibilidades a uno, pero supongamos que no hay posibilidad de echar para atrás ese acuerdo. ¿Cuáles son las posibilidades de que entonces el Estado intervenga en términos ya de la producción a fin de ayudar o acompañar a los productores de arroz en ese proceso y que con eso le ayude a ellos a abaratar el costo o a mejorar su productividad sin que se vea un subsidio, que no vean que está un dumping a la República Dominicana? Yo soy de los que cree que es posible negociar esto con los Estados Unidos, pero hay que saberlo hacer y cuando se haga, hacerlo con mucha firmeza. Dentro de la misma industria, tú pudieras hacer algunos cambios en torno a lo que es actualmente, de que van a desaparecer al final de los 20 años, que es ahora en el 24 o 25. Creo que se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, siempre tú puedes
dar algo, lo que se llama un trade-off. Te doy esta cosa y tú me das esta otra. Trump fue buen negociador. Sí, te van a Hizo pedir que eso. los haitianos y yo te voy a ver arroz. Ah, no, esa sí no es negociable. Va, bueno. Porque Está bien. la soberanía del país es lo primero. Esa bueno. no es negociable. Bueno, pues ya tú sabes. Esa sí no es Es un negociable. punto crítico. Desgraciadamente es una situación que tenemos arriba en ese Por eso yo sentido. diría acompañar al productor más que ir a negociar. Pero no sé si contesté. Bueno, esa es su respuesta también, pero... tu pregunta. Sí, pero yo pensaba que, yo entiendo que hay que irse a donde el productor y acompañarlo con tecnología. Luis Manuel habló de semillas, habló de llevar agua, o sea, el gobierno puede. Hay otra en cosa, política los pública. americanos subsidian el arroz. Exacto. Entonces, en ese caso, tendría que haber un subsidio de Bueno, parte pero de los bueno, americanos. pero Y bueno, yo no vamos a aclarar. soy No, partidario de subsidio. No, pero vamos a aclarar eso. Los americanos tienen un subsidio porque están aprobados por la Organización Mundial de Comercio, porque ellos lo introdujeron como parte de su paquete de la oferta. Lo que no introducimos fuimos nosotros. Eso fue lo que nos introducimos. Pero los países desarrollados introdujeron su subsidio en el paquete de la oferta. Como Suiza subsidia su leche. Entonces, le fueron aprobados esos subsidios y son legales desde el punto de vista de la OMC. Ahora, lo que no es legal es lo que nosotros estamos haciendo en algunos aspectos. Tasa cero, eso no, eso está prohibido porque es un subsidio. Directo. Y porque nosotros nosotros tenemos un subsidio limitado que fue aprobado como parte del paquete agrícola, que se le dio a los países en desarrollo un subsidio limitado, no recuerdo si es el 3% del producto agrícola, algo así, un porcentaje que es del producto agrícola, en términos del ingreso, ¿no? El ingreso del producto agrícola, un 3% de eso, algo. Y entonces, hasta ese nivel tú tienes esa capacidad de darle el subsidio al sector agrícola. Ahora, por encima de eso, pero ellos te lo miden, los americanos te lo miden, porque cuando yo fui embajador allá, las misiones americanas que iban 2 veces al año, se juntaron en varias ocasiones con nosotros y nos dijeron, no, pero ustedes están superando el nivel de subsidio en tal área, en tal área, en tal área. Eso había que... Y entonces pues, yo se lo transmití aquí al Ministerio de Agricultura, lo que le correspondía al Ministerio de Industria y Comercio se lo transmitía, porque ellos eran los representantes de la administración del acuerdo, el DRCAFTA, Ministerio de Industria y Comercio, ¿no? ¿Verdad? Y eran los que tenían que trabajar eso. Pero los americanos están arriba de eso, están arriba de eso. Yo estoy diciendo, te digo por qué. Porque como la OMC está en capa caída, Sí, los americanos crearon la OMC cuando se iban a beneficiar de ellos y ahora cuando le pusieron una serie de casos que lo perdieron ante el órgano de diferencia, ahora decocotaron a la OMC, ahora no quieren a OMC y le tumbaron el órgano de apelación. Porque sin órgano de apelación no hay decisión final. Entonces no hay caso que prospere ahí. Si nos olvidamos de la OMC, yo creo que los norteamericanos, y en el caso del presidente Trump, él decidió hacer modificaciones y lo logró, y lo hizo con Canadá y lo hizo con México. Trump amenazó a ambos países y que le iba a poner tarifas, le iba a poner impuestos. Y los obligó entonces a sentarse en la mesa de negociación y permitieron negociación en el caso de que subieron a un 75% en que los accesorios, los repuestos de los automóviles tuvieran que ser de origen de uno de ellos tres. Y como ellos, Norteamérica era que... que suplía. El más producía, el que suplía, y lo logró. Y los insumos. Y lo logró. Es decir, hasta las reglas de origen las cambió. Entonces, si ellos hicieron eso, ¿y por qué no podríamos lograr quizás que los centroamericanos se unieran? Porque hay algunos países centroamericanos que están demandando algunas cosas. Se unieran para lograr entonces hacer algunas modificaciones a este tratado. La esperanza... Tengo una pregunta y le voy a pedir disculpas por ella. No, dígame.
Esta crisis bancaria, la crisis de los bancos norteamericanos, creo que ya son 3, porque leí que el First Republic también está siendo rescatado por un grupo de bancos. ¿Vamos a salir fortalecidos en términos de imagen internacional nosotros como país abierto en términos de la inversión extranjera? Tú me tocas un tema que yo estoy aquí en República Dominicana, yo no estoy sentado en la reserva, en la Junta de la Reserva Federal Norteamericana. Ahora sí hay un punto que tú puedes responder. Pero él no dijo que no me iba a contestar. No, porque, yo le voy a contestar. Porque este es un... ¿No me la contestas? Yo te voy a contestar. Que ahora, con el aumento que hizo la presidenta del Banco Central Europeo del 0.50 de los intereses, en una zona donde tiene bancos tan débiles como los italianos, y han demostrado los alemanes también, y mira el caso del Credit Suisse. Eso yo creo que fue un riesgo innecesario de ella en este momento, ella se dio de la inflación. cuando ese mercado está tan desequilibrado. Se dio de la inflación, que está en 8.5. Pero por eso yo voy a tratar, ¿no, verdad?, de contestarle a los dos. Lo que no me gusta en mi posición es que en las informaciones que yo tengo son las que tiene todo el mundo, lo que nos llega. Yo no tengo ninguna información especial, ni nadie para yo formarme mi juicio y poder también analizar las cifras. No lo tengo. Lo que sí, en base a mi experiencia, esto que está sucediendo a mí se me está pareciendo un poco, al leer la historia, a la crisis no del 2008, sino la del 1929. ¿Por qué? Una serie de eventos iguales o parecidos a la del 1929, que fue el crash ese que ocurrió, en donde hay una guerra, hay problemas de abastecimiento, o antes de eso hubo una pandemia, hubo un problema de suministro, la cadena de suministro, una guerra, enfermedades, inflación, aumento general de los precios, que es lo que están diciendo los bancos centrales que quieren atacar con el alza. Porque ellos mismos lo provocaron. Exactamente, porque hubo un crecimiento y una expansión monetaria alocada en años anteriores, tanto de parte de los europeos como de Norteamérica. Entonces, para mí, esta es lo que yo llamo en materia de inflación. Hay diversos tipos de inflación. Uno cuando hay exceso de demanda, otro cuando es una pérdida en el valor de la divisa, en este caso de la moneda nacional. Otras son las expectativas de alza a veces, pero para mí esto es una tensión de lo que llaman en la oferta. Entonces, quizás si atacan eso en una forma adecuada y no solamente a través de las tasas de interés, que es lo que yo veo, la banca central en el mundo entero se ha concentrado en atacar este problema solamente a través del aumento de la tasa. En la crisis de 1929 se declaró la estanflación casi mundial. Eso es lo que puede venir, ese es el peligro para Europa. Europa está sufriendo la cercanía de una guerra, ¿no, verdad?, en el caso de Ucrania y Rusia, y podría venir entonces un estancamiento con inflación en Europa, y eso sí es peligroso. En el caso norteamericano es diferente. No, pero el caso americano es mucho más problemático, Hugo, porque la economía americana depende mucho del crédito. Y con este problema de la banca, los bancos se van a tener de expandir sus niveles de crédito. La pandemia de esa época no pasó en España, don Hugo. Correcto, pero el caso americano es... Entonces el producto va a caer. El peligro en Norteamérica es la reducción
de la demanda. Es decir, cuando comienza a haber una reducción en las que no ha ventas pasado todavía. y comienzan las grandes empresas a quebrar. En febrero ahí se es que comenzó. Estados Unidos entra En febrero problemas. comenzó la reducción de las ventas. Entonces, frente a una situación así, donde yo no puedo profundizar porque no tengo los datos, no me gusta hablar, pero ustedes me metieron en eso. No, Hugo, No, pero en hablaste 1929 la pandemia no pasó de España, tengo entendido. Fue una fiebre que Sí, Se pero quedó en España. el mundo aquí tuvo en el 18 millones de 29 españoles mucha murieron. incidencia, en un país que entonces es mucho más Don Hugo tiene que atrasado. volver. ¿De qué que están Manuel, hablando invite, ahora? de De la pandemia. aquella. Oh, pero ¿y qué salto dialéctico? No, porque fue que la mencionó. Fue que la mencionó. La pandemia. Hermano, hay que invitar a Don Hugo, porque Don Hugo es un libro. Ahora, mira, yo estaba viendo un gráfico que apareció sobre el banco suizo, el Enséñalo, Credit Suisse, Paíno, Hugo. que es el banco más grande de Suiza, y la acción del Credit Suisse bajó en febrero De 21 de 13 a 1.8. a 1.80. Imagínate, yo les Ahí se recomendaría peleó más cuarto que el carajo. a No, los que que compren tienen ahora. muchos dólares que compren. Que compren porque los suizos no van a dejar que ese banco Los quiebre. árabes no quieren comprar un chele más. Que ese banco no va a quebrar. Don Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer porque además me estimulan a la discusión, a tratar cosas que a veces yo no quiero. A Luis Manuel que lo traiga, que lo invite de nuevo. Gracias, señor, por mantenerse con nosotros. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.